Bueno, entonces vamos a hablar de neumonías y como pudimos ver tenemos un espectro muy amplio en cuanto a las neumonías. Representan del 10 al 15% total de las infecciones respiratorias agudas bajas en niños. Alrededor de 5 millones de muertes anuales de niños menores de 5 años en naciones en desarrollo, como lo vimos ya. Y los principales factores de riesgo para adquirir una neumonía van a ser bajo peso al nacer, que no hayan tomado lactancia materna, que no tengan o tengan incompleta su esquema de inmunizaciones, la malnutrición. Va a depender también de la colonización nasofaringea de la comunidad, factores económicos como hacinamiento, indigentes, si cocinan con estufas de carbón, si hay fumadores en casa. La neumonía sigue siendo la infección que por excelencia sigue matando a niños menores de 5 años, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. 99% de estas muertes de niños menores de 5 años van a estar en países de mediano y bajo ingreso, de países de mediano y bajo ingreso. ¿Cuál es la definición clínica según la OMS? Vamos a tener bronconeumonías y neumonías lobares. Bronconeumonías es la enfermedad febril con tos y dificultad respiratoria, sobre todo por un signo patognomónico que va a ser la taquipnea. Recuerden que bronquiolitis es la sibilancia, en neumonía va a ser la taquipnea, con evidencia de infiltrados parchosos en los rayos X. Y la lobar va a ser exactamente lo mismo, solo que ya va a estar tendiendo a la consolidación. La etiología, pues como ya habíamos hablado, igual virus, bacterias y las atípicas, pero sobre todo vamos a enfatizar en el neumococo. Las neumonías virales van a ser indistinguibles, como les había platicado inicialmente en alguna plática, en alguna de las radiografías de bronquiolitis. Cuando miramos una radiografía es indistinguible de saber si es bacteriana o viral. En realidad, como pueden ver ustedes aquí en las 4 radiografías, pudieran ustedes pensar que es un proceso bacteriano y realmente los 4 son procesos virales. El más aparatoso, que es el que está a su derecha inferior, en realidad es un proceso de influenza A en un niño. Entonces, como pueden ver, no hay significativa diferencia en muchas de las placas y esto nos puede hacer usar antibióticos que no necesitábamos cuando se trate solamente de un proceso viral. ¿Cuál es la distribución clásica de los virus por edad? En los recién nacidos, recordémonos la neumonía por citomegalovirus. En los niños de 1 a 4 años es casi lo mismo, son virus respiratorios, influenza, adenovirus, bocavirus. Los escolares, pues ya va a estar, los primeros van a ser sobre todo los adenovirus, en los niños un poquito más grandes y ya escolares va a ser sobre todo influenza y metaneumovirus. ¿Cuál es la distribución de los bacterianos por edad? Y esto les digo clásicamente porque no quiere decir que solo lo que tengamos ahí, porque ahí dice que esa edad es en la que se da, podemos tener de todo en todas las edades. En los recién nacidos clásicamente vamos a tener estreptococo del grupo B, listeria, enterobacterias, pero recordémonos siempre de Bordetella pertussis, por eso está ahí en rojo, porque si podemos tener neumococos también, sobre todo dependiendo de la patología de la gente que vive en casa. Los niños de 1 a 3 meses, pues ya podemos obtener un poco más neumococos, pero también están las clamidias, sigue la Bordetella, que no quiero que se los olvide. En los niños escolares, pues ya van a haber un poquito más de otros gérmenes que van a entrar en juego, como la influenza del tipo B, los Staph aureus. Ya podemos empezar a ver micoplasmas y tuberculosis. Recordémonos, en nuestros países, tuberculosis se va a presentar como una neumonía inicialmente muchas de las veces. Escolares y adolescentes, ahí ya vamos a tener un poco más de atípicas, como el micoplasma pneumoniae, la clamidia, y podemos también tener moraxelas. Siempre el neumococo en todas las edades. ¿Cuál va a ser la epidemiología?
Esto es más o menos cómo sería la carga de estreptococo en Latinoamérica. Si vemos la base del iceberg va a ser otitis media y la punta del iceberg va a ser meningitis. Sin embargo, en el medio tenemos una buena cantidad de neumonías causadas por neumococo, que sigue siendo, por más, como les dije, la principal causa de neumonías en el mundo. Otros gérmenes que pueden estar involucrados en las neumonías de la comunidad. Nunca se nos tiene que olvidar la tuberculosis, nunca se nos tiene que olvidar la Bordetella pertussis en niños chiquitos, en ciertas regiones de nuestro país, hongos, en niños inmunodeficientes, sobre todo los HIV, el Pneumocystis jirovecii, y algunos niños que están expuestos a aves, a criaderos, pues la citacosis causada por la Chlamydophila psittacea. ¿Qué pruebas diagnósticas podemos usar? Si ya dijimos que los rayos X pues nos pueden orientar, pero no realmente decir si son bacterianos o no. Podemos ayudarnos con el hemograma, que acuérdense que a veces las primeras horas de un hemograma puede haber leucocitosis con neutrofilia y después virar para ya hacer la linfocitosis clásica. Nos podemos apoyar con la proteína C reactiva, la procalcitonina, que nos va a dar más una idea si es algo infeccioso o bacteriano, los hemocultivos, aunque a veces cuesta recuperarlos en niños muy pequeñitos y hay que tener una buena cantidad de sangre para que pueda crecer el germen. Cultivos de secreciones respiratorias. Estos pueden estar contaminados, a veces no es fácil recuperarlos de los niños. Algo más difícil, pero que es muy específico, sería el lavado bronquialveolar, sobre todo cuando tenemos mucha duda en un niño que está muy mal, pues valdría la pena intentarlo para poderle dar un medicamento específico. Las pruebas para virus en epitelio respiratorio, lo que más rápidamente vamos a poder hacer en nuestros hospitales, y nos van a dar una buena información por lo menos de los 4 virus que usualmente queremos buscar, que van a ser adenovirus, influenza, HIV y virus sincicial respiratorio. Tenemos ahora en muchos de los hospitales, sobre todo privados, y en el Roosevelt, la posibilidad de hacer multiplex de PCR. Como ya les platiqué anteriormente, es altamente sensible y nos puede dar positivo para más de un germen. Entonces tenemos que tener como mucho criterio para poder hacer la interpretación de este multiplex. Tenemos también MALDI-TOF, que es más o menos de la misma idea de medicina molecular. Siempre no se nos vaya a olvidar hacer nuestros MANTUS o nuestras pruebas de interferón y de PCR para tuberculosis. La serología de micoplasma está ahí puesta con mucha interrogante. ¿Por qué? Porque la IgM para micoplasma puede pasar positiva hasta 6 meses después de habernos dado la infección inicial, o al revés, puede tardar en elevarse. Entonces, si la tenemos positiva en un paciente altamente sospechoso por la clínica, pues lo tendríamos que tomar en cuenta. Si no, hay que ser como muy cuidadosos a quién le vamos a dar o no medicamento y a quién le vamos a dar el diagnóstico de micoplasma. Y siempre la PCR para Bordetella pertussis, que ya están incluidas dentro de algunos de los kits de multiplex y de MALDI-TOF. ¿Cuál sería la presentación clínica? Debemos de basarnos, y pareciera algo como muy simple cuando lo decimos así, porque a veces los médicos clínicos y hospitalarios no nos gusta mucho hablar de la medicina que se hace a la par del paciente en sus casas, o la medicina de los centros de salud, pero sin embargo estas medidas o este protocolo que fue desarrollado por OMS ya tiene más o menos como desde el 94, donde se empezaron a desarrollar estos tipos de protocolos. Realmente han salvado muchas vidas. Recuérdense que está diseñado precisamente para que una enfermera, un auxiliar de enfermería en un centro de salud alejado, pues pueda detectar que hay un niño que pudiera tener una neumonía y que tiene que ser referido. Pero para nosotros, a los clínicos, cuando tenemos una emergencia totalmente llena, en la que necesitamos hacer un screening rápido, pues también nos puede servir para poder detectar qué niños tenemos que pasar antes a la clínica, necesitamos ponerle ojo, necesitamos verlo.
Entonces, no, por ser sencillos, no son de inmensa utilidad. Entonces, vamos a ver, son dos signos que nos habla OPS-OMS-WHO. El primero es frecuencia respiratoria y nos dice el signo de alarma para menores de 2 meses va a ser arriba de 60 respiraciones por minuto. Para niños de 2 a 11 meses van a ser 50 respiraciones por minuto. Y para niños de 12 meses a 1 año, arriba de 40 respiraciones por minuto. Se dice que la taquipnea, definida de esta manera, va a detectar el 85% de los niños con neumonía. O sea, es una sencilla medición que es bastante sensible, aunque va a ser poco específica, porque sabemos que hay otras cosas que nos pueden dar taquipnea, pero no se nos va a quedar en la comunidad un niño que debía haber sido referido, aunque probablemente refiramos un poco más de los que necesitaban realmente serlo. Neumonías en niños menores de 2 meses. Como ven aquí en la radiografía, en la fotografía, vemos un chiquito que pareciera sano, pero al destaparlo vemos perfectamente la retracción, el hundimiento subcostal que tiene. Ese es uno de los signos de retracción costal y eso es una neumonía severa. Vamos a hablar de neumonías severas y neumonías graves. La severa, a diferencia de la taquipnea que ya vimos, va a tener una retracción costal y la grave, además de tener taquipnea y retracción costal, tiene dificultad para alimentarse, puede tener convulsiones, un niño tendiente al sueño, puede tener una fiebre muy alta o en niños muy chiquititos ya estar muy frío y empezar a hacer apneas. En los niños de 2 a 5 meses lo vamos a clasificar una neumonía moderada, solo con taquipnea, una neumonía severa con retracción costal, como es el niño de la foto que ustedes ven ahí. Una neumonía grave, pues igual un niño que ya no se quiere alimentar, además de todo lo anterior, que tiene convulsiones, puede ser febriles, tiene tendencia al sueño. Un niño que es malnutrido con neumonía siempre se va a clasificar como una neumonía grave y si el niño además tiene irregulares respiraciones. Entonces estos niños deberían de ser enviados al hospital. Criterios de hospitalización. Como hablamos, la edad es importante, todo niño menor de 3 meses, niño febril, sobre todo que sea arriba de 39 grados, los niños que no logran alimentarse o están vomitando, los niños que además de taquipnea importante ya tienen una cianosis, si además tienen manifestaciones sistémicas. Cuando sospechamos de una neumonía complicada, como la neumonía que vimos en el segundo caso, donde tenemos focos múltiples, donde puede haber derrame pleural, ya puede haber un absceso o neumatoceles. Y cuando el niño ya ha sido tratado por más de 48 horas de forma ambulatoria y aún así persiste la taquipnea y no hay mejoría, como el segundo caso que necesitó hospitalización y al final fue referido.